Quiero que me acompañen a la preciosa carta a los romanos. Y vamos a continuar a darle continuación al sermón pasado. Quiero que me acompañen el versículo 21 en adelante. Capítulo 3, versículo 21. Y decíamos que la carta a los romanos, lo interesante de esta carta es que es inspirada por Dios. Y que aunque tiene una audiencia particular, que es la iglesia en Roma, nos implica a nosotros. Es decir, hermanos, que esta carta tiene sus implicaciones para su primera audiencia, que es la iglesia en Roma. Pero que esta carta también es para ti. Y veíamos en el verso 3:19, 3:20, que el hombre no puede ser justificado por sus propias obras. Que el hombre no tiene esperanza en sí mismo. Que sería como pararse en arena movediza, caer por el propio peso de su moral, ya que él no puede ser justificado por las obras de la ley. Pero nos encontramos en el verso 21 y es un grito de esperanza. Y me gustaría que me acompañaran en oración para posteriormente orar. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia por medio de la fe en Jesucristo. Verso 22. Para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Quiero que oremos, hermano. Oh Dios, ya hemos orado, pero mi debilidad ha sido tan evidente, Dios. Por favor, quiero encomendar mi alma delante de ti, pero también el alma de los presentes. Que tu Espíritu se mueva con poder, oh Dios, y tome de Cristo y lo haga saber a la iglesia. Ellos puedan comprender este sacrificio precioso. Que ellos puedan tener fe para salvación, Dios. Que ellos puedan recibir esta oferta que es para todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pero el autor de esta carta, Pablo, hermano, inicia con un contraste. Y lo que él desea contrastar es la fantasía y el mito de que el hombre puede ser justificado por sus propios medios, obra y moral. Que los hombres han fracasado es una realidad, pero él quiere mostrar un contraste. Y ese contraste consiste entre la justicia de Dios y el mito de la justicia del hombre. Y él inicia, pero ahora. Él desea enfatizar algo. Y hay un tiempo específico. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, esa justicia de la cual yo vengo a hablarles, esa justicia tiene su origen en Dios mismo. Ahora Dios ha dejado ver su justicia. En este tiempo, Dios ha dejado ver su justicia, pero Pablo no viene a presentarse ante la iglesia en Roma con una justicia nueva, sino una justicia que tiene sus antecedentes escriturales. Una justicia, hermano, que Dios ha mostrado progresivamente a través de las escrituras. Y esta justicia no es nueva. Pablo no desea innovar para la iglesia en Roma. Pablo quiere presentar algo que ya tiene sus antecedentes en la misma palabra del Señor. Y ha sido testificada, ha sido evidenciada, ha sido anunciada por los profetas, por la ley y los profetas. Pero, ¿cuál es esa justicia de la que Pablo está hablando aquí? ¿Cuál es esa justicia que Dios ha testificado por la ley y los profetas? ¿Cuál es esta justicia que Pablo quiere presentarle a ellos? Porque él le está diciendo, porque aparte de la ley, sin mediación de la ley, dice otra versión,
Dios ha mostrado, Dios ha dejado ver esa justicia. Y yo quiero que ustedes me acompañen al Salmo 32. ¿Cuál es esa justicia de la que Pablo está hablando en este texto? Salmo 32. Y dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiero que me acompañen a Isaías 53, versículo 5 en adelante. Me dicen amén cuando tengan el texto, hermano. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, verso 5. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por el cual y por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta es la justicia, hermano. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle. Este texto nos habla del siervo sufriente, pero quien hace sufrir al siervo es Dios. Dios quiso quebrantar a su hijo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación, cuando haya puesto su vida como sustituto por el pecado de aquellos. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quiero que me acompañen a Habacuc capítulo 4, de los cuales muchos de ustedes conocen ese pasaje. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 4. ¿Verdad? Dice que mas el justo por la fe vivirá. El Salmo 31, versículo 2 dice que Señor, líbrame en tu justicia. Y esa es precisamente, hermano, la justicia que el apóstol Pablo nos habla en Romanos, la justicia que proviene de Dios, sin mediación de la ley. Ustedes no pueden ser justificados por la ley, pero Dios ha mostrado esta justicia. Y esa justicia consiste en que Él quiere quebrantar a su hijo. O Él quiso quebrantar a su hijo. Pero Pablo, a pesar de que dice a la iglesia en Roma que esta justicia no es nueva, sino que tiene sus antecedentes escriturales, él pasa a explicar en qué consiste esa justicia. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Y de verdad que Pablo está muy interesado en instruir la iglesia y hacerle ver de que ellos no tienen salida por sus propios medios. Que por la ley ellos no pueden ser justificados. Pero que Dios ha mostrado, ha dejado ver su justicia desde la antigüedad, y que esta justicia consiste en la fe en Jesucristo. Pero no simplemente nos dice cuál es el instrumento, que es la fe, para alcanzar esa justicia, sino el objeto de la fe. Y el problema con los hombres no es que no tengan fe. Pablo le está diciendo, de hecho, ustedes tienen fe en sus propias obras. Ustedes han intentado cumplir la ley de Dios para ser alcanzados y para ser declarados inocentes delante de Él.
Pero ustedes no pueden alcanzar esa justicia. Dios ha dejado ver la justicia de Él mismo por el cual el pecador puede ser justificado delante de Él. Y, hermanos, el instrumento que Dios usa es la fe, pero el objeto es lo que importa. Pablo no está hablando que para alcanzar esta justicia tú requieres mucha fe, sino que necesitas tener esa fe en el objeto correcto. Por ejemplo, un hombre tiene mucha fe y ha de cruzar del otro lado de un puente, pero ese puente es débil. Por mucha fe que él tenga, si él intenta caminar por ese puente, él caerá. Digamos que un hombre no tiene tanta fe, pero va a cruzar por un puente fuerte. Y aunque ese hombre esté atemorizado, esté temblando, él cruzará del otro lado. No por el grado de su fe, sino por el objeto de su fe. Es la fe en Jesucristo. Pablo les está animando, mire, quiten toda la confianza de ustedes mismos y depositen su confianza en Jesús. Porque la confianza en ustedes mismos y en las obras de la ley no puede justificarlo. Depositen su fe en Jesús. Es la única forma que ustedes puedan ser declarados inocentes delante de Dios. Porque si han violado la ley, son transgresores. Y si son transgresores, son pecadores. Y si son pecadores, no pueden ser declarados inocentes. Pero Dios ha dejado ver su justicia por medio de la fe en Jesús. Pero Pablo no se queda ahí, sino que les muestra la necesidad de esa justicia. Y es por cuanto todos pecaron. Todos, absolutamente todos, han errado en el blanco. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, tanto judíos como gentiles necesitan de eso. Romanos 3:9 nos dice, ¿qué diremos ahora? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya Dios ha condenado tanto a judíos como a gentiles. Y si todos han pecado, todos han errado en el blanco, necesitamos del Señor. Hermano, déjenme leerles una porción de un comentario. Y este comentario es de Ralph Benin. Discúlpenme el inglés. Y él define el pecado de esta manera. En general, el pecado es el peor de los males. Lo malo de lo malo y de hecho, lo único malo. Nada es tan malo como el pecado. Ningún mal es tan desagradable a Dios ni tan destructivo para el hombre como el mal del pecado. El pecado es peor que la aflicción. El pecado es peor que la muerte, que el diablo, que el infierno. La aflicción no trae tanto sufrimiento. La muerte no es tan mortal. El diablo no es tan diabólico. El infierno no es tan infernal como el pecado. Y yo quiero añadir las palabras de Pablo. El pecado es tan grave, hermano, que te ha destituido de la gloria del Señor. Pablo les está diciendo, ustedes necesitan esta justicia porque lo que ustedes han hecho es grave. Y es grave ante los ojos de Dios, pero Dios ha sido compasivo y bondadoso y ha mostrado una justicia por lo cual ustedes pueden ser declarados inocentes delante del Señor. Pablo no simplemente le dice, ustedes no pueden alcanzar justicia por medio de la ley, sino es que todos necesitan esa justicia. Y la necesitamos porque todos hemos errado en el blanco. Porque todos hemos fallado. El pecado es tan grave que nos destituyó de su gloria y por ende nosotros necesitamos esa justicia que solo Dios suministra. Quiere el Señor, hermano, que ustedes depositen su confianza en el Señor, es lo que Pablo está diciendo en Roma. Pero no simplemente quieran ustedes los romanos, los que han malentendido la justicia de Dios y han querido ser revestidos de su propia justicia, sino la iglesia, su palabra es verdad. Quieran ustedes depositar su fe en Jesucristo, lo cual es la composición de su nombre divino y humano. Confía en el único mediador entre Dios y los hombres. Dios ha proporcionado justicia
Dios ha proporcionado inocencia a culpables como tú y como yo. Pero Él dice, siendo justificados gratuitamente, siendo declarado inocente delante de Dios sin tus méritos. De hecho, esta expresión gratuitamente es la misma que se encuentra en Juan 15:25. Y dice que sin causa le aborrecieron. Pablo está diciendo, no hay razón alguna por la cual Dios los ha querido declarar inocentes. No hay mérito en ustedes. Ha sido gratuitamente. Pero Él no simplemente dice gratuitamente, sino por su gracia. Dice la razón por la cual Dios ha derramado gratuitamente esa justicia que los hombres no pueden conseguir. Vamos a fijar el texto, hermano, por favor, vea el texto y vamos a analizarlo. Siendo declarado inocente, justificado significa declarado inocente. Ustedes no pueden ser declarados inocentes por sus méritos, por la ley, pero Dios los puede declarar inocentes. Pero eso no lo ha hecho por méritos tuyos. Él le dice, Dios no te ha declarado inocente porque tú eres judío, o eres griego, o eres gentil. Dios te ha declarado inocente sin razón alguna. Este texto gratuitamente, hermano, es sin causa, sin razón. La misma expresión que se encuentra en Juan 15:25, sin causa la aborrecieron. Pero Él da la razón por la cual Dios derrama su inocencia de forma gratuita. Y la razón por la que Dios declara inocente es por su gracia. Hermano, pero si es gratuitamente, es por su gracia. Y si es por su gracia, es gratuitamente. Pero Pablo les está enfatizando la idea. No hay razón alguna, ni lo merecen, pero Dios, en el cual ustedes no pueden alcanzar justicia, suministra una justicia y lo hace por su gracia. La razón por la que Dios declara inocente al culpable es por su gracia. Pero, hermano, cuando yo te doy un regalo a ti, para ti es gratis, pero para mí tuvo un precio, ¿verdad? A todos nos gustan los regalos, ¿por qué? Porque son gratis, pero la persona que te dio el regalo tuvo que pagar un precio. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma. Esa inocencia de la cual ustedes pueden disfrutar por medio de la fe en Jesús y solo en Jesús, tuvo un precio. Y es mediante, vamos al texto, mediante la redención. Hermano, no me miren a mí, miremos el texto, veamos la belleza del texto, que podamos ser cautivados por el texto. Y dice, mediante la redención, ¿en quién? En Cristo. Aunque es gratuitamente para ti, tuvo un precio. Pero no tuvo un precio económico, si podría decirse así. Ven, hermano, siéntate, toma una calculadora y tu cuaderno e intenta calcular el costo de ser declarado inocente delante de Dios. Lo que sucede, hermano, es que nosotros no hemos visto la gravedad de nuestro pecado para con Dios y que ofendimos al único Dios verdadero que es santo, santo, santo. Y por cuanto no sabemos la gravedad de nuestro pecado, no podemos apreciar el costo del precio. Toma tu cuaderno, toma una hoja y si no tienes la calculadora ahí presente, toma el celular. Yo te diré el valor. Y el valor de tu justificación, Reis. El valor de tu justificación, Edward. El valor de la justificación de la iglesia en Roma, de ser declarado inocente a pesar de que eran culpables, tuvo un alto precio y fue el precio del Hijo de Dios. Su sangre derramada en la cruz. Por su gracia. Un alto precio. El Cordero inmolado. El Hijo de Dios
tuvo que comprar tu inocencia a precio de sangre, a precio de su propia vida. Pero Pablo no deja la idea ahí, sino que dice que a quien Dios puso como propiciación. Y quiero explicar un poco lo que Pablo está tratando de transmitir a la audiencia. Recuerden que la iglesia en Roma estaba conformada por judíos y gentiles. En su mayoría gentiles, porque Pablo fue apóstol para los gentiles. Pero había una comunidad judía. Y de hecho, esa comunidad creía que tenía que cumplir algunos estándares de la ley para, confiar en Jesús, pero hacer algo más. Y Pablo les dice, miren, Dios puso a su Hijo como propiciación. Y este lenguaje es muy similar a Isaías 53. Dios quiso ¿qué? Quebrantarle. Y este texto dice que Dios no simplemente quiso, sino que lo puso. Pero ahora, hermano, ¿qué es propiciación? En el Antiguo Testamento, el propiciatorio era la tapa del arca. En el arca había una tapa la cual era llamada propiciatorio. Arriba tenía 2 querubines, ¿verdad? Y cuando la sangre del cordero era derramada sobre la tapa del propiciatorio, eso representaba que la ira de Dios era apaciguada. Ahora, en el día de la propiciación también era necesario tomar corderos, los sacerdotes, primero presentar el cordero como expiación por él mismo y después por el del pueblo. Y ese ritual consistía en que el sacerdote ponía las manos sobre el cordero para transferir su pecado, ¿verdad? Y ese sacrificio sustituto era el que actuaba como representación de que la ira de Dios era apaciguada, ¿verdad? Entonces, pero Pablo les está diciendo, miren, todo eso era sombra de lo que había de venir. El propiciatorio y todos estos sacrificios mostraban de cierta manera cómo Dios iba a tratar con el pecado, ¿verdad? Pero el texto dice que Dios puso como el objeto de su ira, o puso a Cristo, a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién lo puso? ¿A quién puso, hermano? A su Hijo. Dios pone a su Hijo como sacrificio para que su ira sea apaciguada. Si tú puedes anotar esto, hermano, y verás que tendrá mucha relación. Porque el objeto de la ira de Dios debe ser el objeto de tu fe. Cristo no murió en primera instancia para los hombres, aunque eso es una verdad bíblica, ¿verdad? Cristo murió para Dios. Cristo murió en primera instancia para que la ira de Dios fuera satisfecha. Cristo murió para Dios. Dios quiso poner a su Hijo, Dios quiso quebrantarle, pero a la misma vez fue quien proveyó el sacrificio. Pero este sacrificio no es un sacrificio continuo, sino que es un sacrificio de una vez y para siempre. Y lo que Pablo les está transmitiendo aquí es que hay un sacrificio por el cual los hombres pueden ser inocentes. Y ese sacrificio lo proveyó Dios. Y Dios quiso derramar su ira sobre su Hijo, ¿verdad? Pero Él dice, por medio de la fe en su sangre. Hermano, ¿tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesús es humano? ¿Tú crees que Jesús fue un maestro? ¿Qué piensas tú si te digo que eso no es suficiente para ser salvo? Miren lo que dice el texto. Por medio de la fe en su sangre.
Si crees que Jesús es humano, gloria a Dios por eso. Si crees que Jesús es hombre, gloria a Dios por eso. De hecho, si no lo crees, eres un hereje. Pero no es suficiente tener fe en eso, sino que Pablo está diciendo, Dios lo puso como un cordero para apaciguar su ira. Pero para que esa justicia sea atribuida a ti, debes confiar en la sangre de Cristo, en el sacrificio, en el cordero sustitutivo de Dios. Y dice, para manifestar su justicia. Y yo no sé si ustedes han leído la porción del texto, pero una y otra vez Pablo reitera para manifestar la justicia. Pero ahora Dios ha dado a conocer, pero ahora Dios ha demostrado su justicia. Y esa justicia, hermano, es la que Pablo tiene en mente, porque cuando nosotros leemos Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y Pablo está interpretando Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá. La fe que salva tiene un objeto, y es Jesucristo. Pero no simplemente tiene un objeto, sino que cree en lo que ese objeto hizo. Y es apaciguar la ira de Dios. Si tú no confías en el sacrificio de Cristo como sustituto, hermano, no puedes recibir esa justicia. Pablo les está diciendo, no simplemente que confíen en Jesucristo, que es Dios y hombre, que puede mediar entre Dios y los hombres, sino que es necesario comprender que Él fue el sacrificio que Dios proveyó, pero ese sacrificio que Dios quiso quebrantar y que Él no simplemente quiso, Él no simplemente tuvo la intención, sino que lo puso. Y la santa ira de Dios y su justicia cayó sobre su Hijo. Y Él dice que a causa de haber pasado por alto su justicia. Hermanos, ¿qué piensas tú si yo te digo que Dios fue acusado de ser injusto? Quiero que me acompañen a Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Y dice, ustedes han cansado al Señor. Habacuc 2:17. A Malaquías 2:17. Malaquías 2:17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo han cansado diciendo que todos los que hacen mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está, oh Dios, tu justicia? Los hombres han acusado a Dios de que Dios es injusto. Los injustos acusando al justo de que es injusto. Las paradojas de la vida, o mejor dicho, el pecado revelado. Y dice el comentarista Goday sobre este texto, dice, durante miles de años, el espectáculo presente por la humanidad al universo moral entero era, por así decirlo, un escándalo continuo. La justicia divina parecía estar dormida. La justicia parecía estar dormida. Uno, inclusive podría haber preguntado si existía. Los hombres pecaban aquí abajo y sin embargo vivían. Continúa pecando y sin embargo llegaban a la seguridad de una edad madura. ¿Dónde estaba la paga del pecado? Era esta impunidad relativa que demandaba una manifestación solemne de la justicia necesaria. Jesús murió por los hombres, pero de una manera mucho más asombrosa. Él murió para Dios. Hermano, ¿tú quieres ver qué tan justo es Dios? Mira la cruz. Los hombres acusaban a Dios de ser injusto porque Dios no los mataba de forma instantánea.
Y ellos tenían cansado a Dios y preguntaban, Señor, ¿dónde está tu justicia? Su justicia Dios la ha dejado ver. Y dice, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Hermanos, absolutamente todos los creyentes del Antiguo Testamento, los cuales tú admiras, han sido justificados de la misma manera. Y la forma en como Dios los perdonó es que Él iba a demostrar su justicia y su justicia la puedes ver en Cristo. El perdón del Señor no es un perdón que no tuvo un precio, sino que tuvo el precio de su Hijo. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Cristo murió para satisfacer la ira de Dios y perdonó en su paciencia los pecados de los creyentes pasados, porque iba a haber un sacrificio futuro. El objeto de su ira es el objeto de tu fe, hermano. El objeto de su ira, el cual es Cristo, es el objeto de tu fe. Y dice que Dios, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que declara inocente o el que justifica al que es de la fe en Jesús. Yo tengo unas aplicaciones para ustedes. Hermanos, y esto es para el creyente. Dios escribe estas palabras ¿a quién? A la iglesia en Roma. Y quiero decirte que tu orgullo no tiene fundamento. Hermano, tu actitud orgullosa frente a la salvación niega la obra de Dios y la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermano, ¿de dónde sacas esta aplicación si el pasaje no me habla de eso? Verso 27, la conclusión de todo. ¿Dónde está la jactancia? Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, ¿cuál es el fundamento de tu orgullo? No pudiste alcanzar justicia. No pudiste ser declarado inocente delante de Dios por tus propios méritos. Eduardo, ¿de qué te jactas? Tu vida niega muchas veces la obra redentora en que tú has dicho creer. Soberbios y orgullosos somos, hermano. Pero ven acá, muéstrame el fundamento de tu orgullo. ¿De qué te puedes jactar? Si Dios te provee la justicia que no puedes alcanzar. Si Dios proveyó el sacrificio. Si Dios en su Hijo pagó el precio. Si Dios proveyó el cordero en quien iba a satisfacer su ira. Los creyentes deberíamos ser las personas más humildes frente a la salvación. Dios no te ha salvado para que tú caigas en el error que cayó esta iglesia. De decir, yo como judío soy salvo por mis medios, soy justificado por mis medios. No, es que yo sí y él no. Hermano, Pablo les explica toda esta doctrina, justificación, redención, expiación, propiciación, para decirle, ¿por qué son tan orgullosos? Eres justificado delante de Dios por su gracia. Él provee el sacrificio. Y tú te llenas de soberbia diciendo que eres judío, diciendo que la salvación es para ti, no para ellos, diciendo que tú puedes ser declarado inocente por tus propios actos. Quiera el Señor que la jactancia, el orgullo, la soberbia sea excluida de esta iglesia por su amor y su misericordia. Hermano, tú entiendes que has sido comprado. Tú entiendes que alguien compró tu vida. Pero tú quieres continuar siendo esclavo del pecado.
si eres creyente, si has confiado en Jesús, si tú has confiado en Jesús en realidad, hermano, tú tienes dueño, tú no te perteneces. Como la fe es don de Dios. Dios provee la justicia. Dios manifiesta su justicia. Dios reveló su justicia. Dios te mostró su justicia. Dios proveyó el cordero. Dios te compró a precio de sangre, pero tienes un orgullo que el monte Everest te queda en pañal. Qué contradicción, hermano. Estás negando tu fe y la justicia que Dios otorga al pecador. Si tú eres incrédulo y te encuentras en este lugar, hermano, quiero decirte que si tú no has confiado en Jesús, estás bajo la ira de Dios y serás condenado. Lo cual quiere decir que no hay inocencia delante de Dios para contigo. Tu fe en ti mismo no tiene ese poder. Tú no puedes proveer un sacrificio por el cual Dios pueda ser satisfecho. ¿Qué piensan de ustedes de un necesitado que no recibe ayuda? Y quiero decirte que tengo la mejor oferta para ti. Tú culpable, tú pecador, tú merecedor de la condenación, tú merecedor de la ira de Dios sobre ti, puedes ser declarado inocente ante el trono de Dios si depositas tu fe en Jesús. Si depositas la fe en su sangre, si depositas y crees y confías que el sacrificio de Cristo es suficiente para satisfacer la ira de Dios. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres educado, si eres maleducado, si vives en una parte marginal o si vives en la parte más pudiente de la ciudad. No importa si eres blanco o negro. No importa si eres de Valledupar, de La Paz, de San Diego. Hay esperanza para ti, pecador, en Jesús. Quiera Dios regalar fe y tú puedas confiar en el sacrificio de Cristo. Ven, mira a Cristo. Sé perdonado, hermano. Sé perdonado. La ira de Dios cayó sobre su Hijo. ¿Tú puedes creer eso? Si tú puedes confiar en eso, si tú puedes creer esa verdad, en este mismo instante has sido declarado inocente delante de Dios. Hermano, no rechaces esta oferta. Alguien pagó por ti. Alguien puede pagar tu deuda. Yo quiero que oremos, hermano. Oh Dios, mis debilidades fueron evidentes, Señor. Pero mi preocupación, oh Dios, no es si me enredé o no, sino si fui fiel al pasaje bíblico. Mi Señor, por favor, oh Señor, derriba el orgullo de aquellos que hemos sido declarados inocentes por ti. Nuestro orgullo no tiene fundamento. Tú proveíste todo, Señor. Tú entregaste a tu Hijo. Mi Señor, regala fe a los que están aquí por primera vez. Y que ellos quiten su confianza de sí mismos y puedan depositar su confianza en Dios. Que ellos puedan apreciar el sacrificio sustitutivo de Cristo. Que ellos puedan tener fe. Fe en Jesucristo, fe en su sangre para el perdón de pecados. Esta oferta es para ellos, sin importar
a qué etnia pertenecen y cuál es su grado financiero. Recibe gloria, honra, en el nombre de Jesús. Amén.